El nombre de la tesis que estoy proponiendo es la sistematización de los métodos de interpretación de normas de derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avances y desafíos. Esto ha tenido diferentes etapas, yo diría evolución, porque sí ha cambiado. Por ejemplo, no, el primer objetivo, mi primer objetivo en lo que pensé fue que no estuviera tan centrado en la actividad de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, a lo largo de ir componiendo sobre todo el protocolo, los objetivos, la hipótesis, pues finalmente parece que sí va a tomar un lugar central en el análisis de una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, básicamente es eso. Sin embargo, antes de empezar con el tema en sí, quisiera dar una pequeña contextualización, una breve contextualización del tema. Um, a partir de las reformas de 2011, reformas constitucionales en México de 2011, se introduce al sistema jurídico mexicano, ¿no? eh, el sistema de derechos humanos, que básicamente cambia el paradigma en el que se había estado, en el que había estado el sistema jurídico mexicano hasta entonces, que era un Estado de Derecho, que esto básicamente era la aplicación simple y llana de las leyes como tal, un respeto al sistema jurídico en ese sentido. Sin embargo, a partir de que el sistema de derechos humanos entra en vigor en 2011, se avanza, México da un paso hacia el sistema denominado Estado Constitucional de Derecho, que esto es una vuelta total porque ya no solamente nos quedamos en un panorama positivista de interpretación de las leyes solamente, digamos, eh, en la consideración de que las leyes se interpretan de manera literal, tal como están, un cuerpo normativo solamente, digamos que estático, sino que se considera a las leyes como integradas al sistema social mexicano. Esto da pie a que las leyes vayan avanzando, vayan evolucionando y no se consideren como estáticas. Desde allí me doy cuenta de que se introducen nuevas normas, por así decirlo, al sistema que ya no funcionan como las normas tradicionales. Podemos hablar de una norma tradicional, por ejemplo, una norma penal, que nos dice, por ejemplo, el delito de homicidio, ¿no? Que es privar de la vida a alguien. Ese tipo de norma es una norma, digamos, primaria, como lo diría Hart, en el sentido de que establece derechos y obligaciones como tal, simple y llanamente. Sin embargo, con la introducción de los derechos humanos, se introducen al sistema también nuevas normas que no tienen esta característica de eh, conferir de manera clara derechos y obligaciones como tal, y por ello no tienen una aplicación literal. Por ejemplo, una nueva norma que se introduce al sistema jurídico mexicano a partir de este cambio es el derecho que tienen las personas al libre desarrollo de la personalidad. Esta norma es especial porque no es una norma que describa exactamente cómo el sujeto de derecho es titular de ese derecho o tiene alguna obligación en particular. No establece quién tiene las obligaciones frente a quién, ni quién tiene el derecho frente a quién. ¿Perdón, alguien habló? No. Ok, entonces continúo. Incluso esta norma no está como tal integrada al sistema jurídico mexicano, digamos, al sistema interno, sino que se introduce a través de los tratados internacionales, que es otro cambio que sufrió el sistema jurídico mexicano a partir de 2011, que se considera dentro del sistema todos los tratados internacionales que México firma en materia de derechos humanos y que incluso se ponen, a veces incluso son superiores a la Constitución o a veces a la par o en ocasiones también debajo de la Constitución, viéndolo desde un sistema, desde un punto de vista jerárquico.
Esta norma en particular, pues no figura como tal, como un derecho humano en la legislación mexicana. Está mencionado en el párrafo, en el artículo 19 de la Constitución, párrafo segundo, pero está indicado en el sentido de delitos que dañan el libre desarrollo de la personalidad, pero como tal no. Este delito, perdón, esta norma está mejor descrita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es donde tiene una caracterización más precisa sin ser tan precisa todavía, de manera tan clara. Sin embargo, aquí en México ya ha habido resoluciones con base en este derecho. Por ejemplo, el uso lúdico del cannabis. Hay una jurisprudencia, se resolvió un asunto donde determina que el uso del cannabis con fines lúdicos o recreativos no daña, perdón, la prohibición del uso de la cannabis daña, afecta de manera desproporcionada el derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, digamos que ya no solamente bajo el esquema del Estado constitucional de derecho se aplica el derecho interno y la demás normatividad como tratados internacionales no tienen ninguna relevancia. Antes, igual México estaba suscrito a esos tratados, pero se utilizaban de manera orientadora, su aplicación no era de manera obligatoria como actualmente lo es. Entonces, dada esta situación, me doy cuenta de que anterior a la existencia del Estado constitucional de derecho en México, también las normas se interpretaban, eran totalmente distintos de los que se deberían de estar utilizando actualmente con el Estado constitucional de derecho. Por ejemplo, uno de los métodos eh, interpretativos utilizados preeminentemente, incluso dados los criterios de la Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia, es el método literal. Esto es aplicar la norma de acuerdo al significado de las palabras que están escritas en la norma. Alguna jurisprudencia menciona por ahí que la aplicación debe ser de acuerdo al uso más común. Esto sigue siendo oscuro, sigue siendo demasiado oscuro, sin embargo, así se había venido trabajando en el aspecto jurisdiccional. Eh, Sin embargo, las nuevas normas que están integradas de derechos humanos al sistema jurídico mexicano no pueden utilizar estos métodos tradicionales de interpretación de normas jurídicas. Por ejemplo, ahí hay una diferencia, es un problema teórico, yo diría importante, la diferenciación de diferentes tipos de normas. Am, em, Ay, perdón, ya se me fue. Mm, mm, sí, perdón, ya regresé. Em, a nivel teórico se ha planteado, sobre todo con autores como Hans Kelsen, como Hart, como Ronald Dworkin, la existencia de diferentes tipos de normas que funcionan de diferente manera. Digamos que una de las teorías que han tenido mayor preeminencia es la diferencia entre reglas y principios. En este sentido, hablamos de que las normas descritas como tal antes del Estado constitucional de derecho eran reglas. Ajá. Sin embargo, a partir de la introducción del sistema, de este nuevo sistema jurídico eh, de derechos humanos, tenemos que algunos derechos, incluso algunas normas, están descritas ya no como reglas, sino como principios. Y esto resulta que al final no es tan claro exactamente qué normas pueden ser principios, qué normas son reglas. Sin embargo, bueno, digo, hay una discusión ahí al respecto bastante extensa. Sin embargo, digamos que de manera breve puedo decir que, sin entrar como tanto a discusión, porque digo, ahorita no es el lugar pertinente, que muchas de las normas de derechos humanos funcionan como principios.
Entonces, por lo tanto, no se pueden interpretar de acuerdo a los métodos tradicionales, sino que tiene que haber nuevos métodos que nos permitan interpretar esas normas de la mejor manera. De ahí es de donde parte mi tema. Básicamente, lo que pretendo es hacer una sistematización, digo, si esto al final resulta que es posible, de estos métodos de interpretación específicos de las normas de derechos humanos que funcionan como principios. Claro que hay normas de derechos humanos que también pueden funcionar como simples reglas, que no necesitan una interpretación especial y más bien se pueden interpretar mediante los métodos tradicionales positivistas. Entonces, los objetivos que me estoy planteando en la tesis son, primero, los objetivos generales, que tienen que ver con hacer un compendio de estos métodos y técnicas de interpretación. Aquí también tengo algunos problemas teóricos fuertes, porque habría que fijar exactamente qué son qué son estos métodos de interpretación. Algunos autores dicen que son técnicas, algunos dicen que son criterios, algunos, por ejemplo, autores del siglo XIX, como Savigny, mencionan que son elementos incluso. No hay una claridad exactamente para considerar a estas técnicas, métodos, realmente como métodos o técnicas de interpretación. Digo, mi intención allí es revisar la doctrina y pues basarme en en algún criterio ya establecido en cuanto a realmente qué es esto, qué es esta materia de interpretación con la que estamos trabajando. ¿Es un método, es una técnica, etcétera? Ya teniendo este compendio de derechos humanos, bueno, quiero hacer una crítica de cada uno de estos métodos. Primero, obviamente, primero tendría que determinar cuáles métodos existen. Allí, tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana, manejan diversos criterios. Y a mí me parece que no son nada claros en establecer, este es un método, es un principio de interpretación, es una técnica. Sin embargo, esa es parte del trabajo que yo quisiera llevar a cabo. Establecer exactamente cuáles son los métodos, están basados en qué principios o si son técnicas, etcétera. Hacer posteriormente un análisis de estos métodos. Tenemos algunos métodos, digamos, tradicionales, que al final a mí no me parecen tanto que sean métodos interpretativos, sino más bien son maneras de aplicar los derechos humanos que tienen sí que ver con la interpretación como un paso, digámoslo como una condición para aplicar el derecho, pero en sí no son tanto métodos interpretativos. Interpretación lo quiero entender en el sentido de asignar significado a las normas. Em, entonces, hay métodos, por ejemplo, la ponderación. Es un método desarrollado por el teórico Robert Alexy, en el que se le da peso a las normas o a los derechos. ¿Qué tantos derechos se están viendo afectados o qué tanto me estoy viendo yo como persona afectada con la aplicación de un derecho y qué tanto se está viendo beneficiada otra persona? Entonces, hago allí, él lo dice como una fórmula del peso, le asigno valor a las afectaciones y con base en eso resuelvo. Pero a mí no me parece tanto un método de interpretación, me parece un método de aplicación. Hay otros métodos, por ejemplo, la interpretación conforme, que también igual tiene que ver con la aplicación, pero al final sí asigna cierto significado a los principios, a las normas que tienen forma de principio. Entonces, yo quiero hacer un corpus de estos métodos, de los que haya disponibles, analizarlos, para finalmente hacer una crítica de una sentencia trascendental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obviamente en materia de derechos humanos. Hasta ahorita lo que he pensado es trabajar en alguna que hable del libre desarrollo de la personalidad y analizar esta sentencia para determinar la manera en cómo se aplicaron los métodos de interpretación, cómo fue que la Corte resolvió y de qué manera lo hizo.
Obviamente ya con todo esto a la luz del análisis previo que haya hecho de ese corpus de métodos interpretativos. Como métodos específicos, pues tengo que meterme en varios problemas teóricos. Por ejemplo, hacer una revisión de teorías hermenéuticas jurídicas para ver cuál es la que se adecua más a esto, porque pues tengo que tener un soporte teórico interpretativo. He estado pensando que la que más se acerca a este sistema garantista de Estado constitucional de derecho es la que plantea Ronald Dworkin, que es el interpretivismo, que esto es una interpretación de acuerdo al momento social en que se vive. La interpretación tiene que ver con considerar al derecho como un cuerpo vivo que cambia y evoluciona a cada momento y que se tiene que interpretar de acuerdo con las circunstancias sociales que se viven. Ajá. Em, Segundo es construir un marco teórico para fundamentar la existencia de normas de derechos humanos que sean distintas de las normas tradicionales, lo que les mencionaba al principio. Son normas que tienen características especiales y y por ello no son susceptibles de una interpretación bajo los estándares tradicionales positivistas. Después viene interpretar mediante la descripción de los métodos o técnicas, las etapas que los componen, los pasos a seguir para su aplicación, el sustento teórico que los fundamenta. Es un poco de lo que les hablaba, de analizar los métodos, sistematizarlos y ver la manera en cómo están funcionando, cuáles son las objeciones que tienen esos métodos, por ejemplo. Hacer una presentación de las objeciones y problemas teóricos prácticos que implican los métodos o técnicas de interpretación. Me parece esto necesario para una buena crítica que haga finalmente a la sentencia de la Corte. Porque, bueno, si yo fundamento algo en algo que tiene problemas teóricos, qué tan sólida es esa fundamentación que voy a tener? Y finalmente va a ser justo esto, revisar los criterios teóricos interpretativos en los que se basó la autoridad jurisdiccional para emitir la resolución en materia de derechos humanos. Em, y bueno, básicamente esos son los objetivos. Los problemas teóricos asociados a esto son, como ya los fui explicando, las normas de derechos humanos son un tipo especial de normas. ¿De qué tipo? ¿Hay un tipo de normas? ¿Hay tipos de normas o solamente hay un tipo de norma? ¿Qué implica el proceso de interpretación de normas? Es solamente un paso más para la aplicación. Se puede hacer una interpretación a secas, digamos. ¿Quiénes son los sujetos que interpretan? El operador jurídico, es decir, el juez, el magistrado, el ministro de la Suprema Corte, los abogados postulantes, cualquier tipo de persona, ¿no? Cualquier persona que veamos en la calle puede interpretar normas. Eh, ¿Se puede hablar de métodos interpretativos? ¿Hasta qué punto estos métodos planteados, por ejemplo, la ponderación, el test de proporcionalidad, la interpretación conforme, ¿hasta qué punto son métodos? ¿Hasta qué punto son recetas con un procedimiento establecido claro para interpretar estas normas? O si solamente, como ya lo dije, es un paso más hacia la aplicación, o si son técnicas, si son principios, si son criterios de interpretación. ¿De qué demonios estamos hablando cuando hablamos de métodos interpretativos? Y por último, ¿es posible una sistematización de estos métodos interpretativos? ¿Qué implica que estos métodos sean sistemáticos? ¿Tiene relevancia a la hora de la aplicación práctica? Y bueno, básicamente estos son los problemas teóricos que veo. Es un panorama ya general de la tesis y pues sería todo. Gracias.